Muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Otra vez nos saludamos. Qué gusto verles una vez más. Bueno, aún siguen algunas familias de vacaciones. Esperamos, ¿verdad? Son vacaciones atrasadas, entonces ya esperamos que prontamente estén por acá con nosotros. ¿Ok? Bueno, ahorita aprovechando lo que estaba diciendo nuestro hermano Emilio acerca, ¿verdad?, de esto de las enfermedades. Bueno, yo les quisiera preguntar en esta mañana, cuando ustedes ven que alguien está un poquito rojo, ¿verdad?, así de su rostro, ¿no?, y que empieza así a tener un poco de sudoraciones, ¿qué es lo primero que se les ocurre pensar? Que tiene fiebre, ¿verdad? Bueno, alguien puede estar así rojo y sudando y puede ser por una razón diferente. ¿Qué tenemos que hacer para constatar si realmente tiene fiebre? ¿Qué tenemos que hacer? Tomarle la temperatura, ¿verdad? Y para ello utilizamos un instrumento, ¿verdad?, que se llama el termómetro. ¿Okay? Utilizamos el termómetro y con eso, bueno, ya podemos nosotros saber si realmente tiene temperatura o no. Si no, a lo mejor la persona se asoleó un ratito, ¿verdad?, o vino caminando unos cuantos cuadras y a lo mejor eso le provocó que subiera su temperatura, que estuviera sudando. Bueno, utilizamos un termómetro. Bueno, de la misma manera de que un termómetro nos sirve para medir, en este caso, lo que es la temperatura de una persona. En la iglesia de Dios también hay diferentes instrumentos para medir cómo está nuestra espiritualidad. ¿Ok? Uno de esos instrumentos es la alabanza. Cuando nosotros alabamos con un corazón, y quiero decir, bueno, antes de otra cosa, no se trata de que nos descarguemos o lloremos y nos hacemos, no. Se trata de que cuando nosotros estamos alabando sinceramente de corazón a Dios, bueno, eso es un termómetro. Cuando la iglesia adora en su conjunto a través de cantarle a Dios, bueno, eso es un termómetro. Evidentemente, pues hay personas que a lo mejor tienen algún problema, están viviendo un pecado, qué sé yo. Y un momento, pues esas personas no van a cantar como siempre. ¿Ok? Y eso se nota. Entonces, ese termómetro de nuestra espiritualidad, uno de ellos es la alabanza. Pero no es el único termómetro, hay más. Y el día de hoy vamos a hablar de ese otro termómetro, una forma en la cual nosotros podemos averiguar cómo está nuestra espiritualidad. Hermanos, y cuando digo espiritualidad, no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros nos elevemos así, ¿verdad?, y de una manera esotérica y empecemos a pensar cosas o sentimos que flotamos. No, hermanos, no me refiero a eso. La espiritualidad consiste en que nosotros, qué tanto nosotros estamos en una plena obediencia a la palabra de Dios. Eso es la verdadera espiritualidad. Que si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios, evidentemente estamos en comunión con Dios. Vamos a cantar más hermoso, más fuerte, vamos a participar en muchas cosas. Pero bueno, de ese instrumento que vamos a hablar el día de hoy se llama la ofrenda. ¿Ok? La ofrenda es un instrumento, es de medición para saber cómo está tu espiritualidad. ¿Ok? Fíjense que hablar de la ofrenda, pues es algo que normalmente no se hace en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque se piensa que el dinero es malo. Se piensa, tenemos muchas formas de pensar que son incorrectas acerca del dinero. Hemos aprendido, o mejor dicho, hemos crecido escuchando muchas veces que Dios, ¿verdad?, dice que los ricos, ¿a dónde se van a ir? Y los pobres al cielo, ¿verdad? Y eso evidentemente pues son errores, es parte de una idiosincrasia que no es correcta, ¿verdad?, que Dios quiere más a los pobres que a los ricos. Todo eso, hermanos, pues son falacias, ¿verdad? No son cosas que bíblicamente sean ciertas. Ahora, cuando si nosotros tuviéramos un estado de cuenta de cada uno de nosotros, así como les llega el de su cuenta de cheques o el de su nómina o el de su tarjeta de crédito, y pudiésemos ver cómo se gasta ese dinero, nosotros podríamos darnos cuenta de cómo está nuestra vida espiritual. ¿Ok? El dinero, nuestro manejo del dinero va a dar una medición precisa de cómo está nuestra vida espiritual, de cómo está nuestra condición delante de Dios. Vamos a leer varios versículos, ¿ok?, que nos van a servir como una introducción.
El primero de ellos es Mateo capítulo 6, versículo 21. ¿Ok? Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice así Dios en su palabra: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Ok? Donde esté tu dinero, donde esté tus bienes, ahí está tu corazón. Como cristianos, nosotros tenemos que estar muy al pendientes de cómo nosotros gastamos y administramos nuestro dinero. Más adelantito en Mateo capítulo 6, pero en el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a las cosas materiales, es decir, a la comida, al vestido, al calzado. Todo eso, dice, vendrá por añadidura. Lo importante es que un cristiano, su mira tiene que estar en el cielo, buscar las cosas del cielo. Las cosas del cielo, hermanos, es una lista, ¿verdad?, que tampoco es muy exhaustiva. Las cosas del cielo, ¿qué es? En primer lugar, que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22:37, que es el primero y más grande mandamiento. El segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tercero, predicar el evangelio. Predicar el evangelio, hacer discípulos de las personas, estudiar la Biblia, orar, meditar en ella, discipularme, crecer. Todas esas, hermanos, son las cosas de arriba, son las cosas que le importan a Dios. ¿Ok? En esta mañana trataremos, bueno, día ya casi, vamos a tratar de responder la pregunta: ¿cómo tengo que ofrendar? Y para saber cómo tengo que ofrendar, lo primero que yo necesito saber son 7 cosas rápidas que sigo en la parte de la introducción. Primero, lo primero que tú tienes que saber es que el dinero es amoral. No dije inmoral, dije amoral. Amoral quiere decir sin moral, es decir, el dinero es algo neutro. Tener dinero, hermanos, como yo les dije, no es pecado. Tampoco no tener dinero es pecado, ¿ok? Tener mucho dinero, como algunos hombres que la misma escritura dice, tampoco es pecado. Tomen estas citas, no las vamos a leer por cuestión de tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, primer libro de las Crónicas, 29:2, ¿ok? Ahí habla de hombres que tuvieron mucho dinero. Uno de los hombres más ricos que ha existido siempre es Salomón. Job era rico, pero Salomón era muchísimo más rico, ¿verdad?, que él. Abraham también fue un hombre rico y próspero, pero Salomón es otra cosa, ¿verdad? Salomón, yo creo que tenía cuentas que le faltaban los ceros, ¿verdad? Si hoy los contáramos, le faltarían ceros para que cupieran. Bueno, segundo principio: el dinero nos es dado por Dios, ¿ok? Evidentemente todo eso es a través de un proceso. Nosotros, para recibir dinero, tenemos que trabajar. Esa es la mecánica de Dios, esa es la economía de Dios. Si tú quieres tener dinero, lo cual evidentemente no es malo, pero tienes que trabajar. Esa es la mecánica de Dios. ¿Ok? 3, el dinero, en realidad, aunque tú lo tengas en tu tarjeta de ahorro, o en tu cuenta de cheques, en tus CETES, en tus instrumentos de inversión, te voy a dar una noticia: el dinero no es tuyo, ¿sí? Dios te lo facilita, Dios te lo presta, pero el dinero en realidad le pertenece a Dios. Él es el dueño del dinero. Tú y yo solamente somos mayordomos o somos administradores. No somos los dueños. Solamente somos los administradores de ese dinero, de esos recursos que Dios te permite tener, ese coche, esa casa, esas joyas, ese departamento, todo, absolutamente todo, es de Dios. Y tú y yo, simplemente Dios nos ha encomendado para que seamos sus administradores, ¿ok? Pero piensa bien, no somos los dueños, solo somos administradores. Y un día de la vida le vamos a dar cuenta a Dios por esa administración que hacemos aquí en la tierra de los bienes que Él nos haya conferido. 5, el dinero no debe de determinar cómo tratamos a la gente.
En Santiago capítulo 2, versículos 1 a 10, encontramos este pasaje de la Biblia en donde Santiago, ¿verdad? Instruyendo a los cristianos, les dice, bueno, no puedes tratar de una manera diferente, ¿verdad? A una persona que es pobre. Si una persona que es pobre viene y se sienta aquí en el primer lugar, pero de repente viene otra persona, ¿verdad? Que tiene riquezas, que trae anillo, que viene bien vestido, tú no le puedes decir a la persona que es pobre, bueno, ¿sabes qué? Quítate de aquí y siéntate allá atrás, ¿no? Y a la persona que es rica, decirle, vente para acá, siéntate, es más, siéntate en mi lugar, ya está calientito. No, ¿verdad? No podemos hacer ese tipo de cosas. No podemos tratar a las personas por la cantidad del dinero que la gente pueda tener. Y evidentemente este principio es algo que choca con el mundo. Aquí toda la gente piensa, ¿verdad? ¿Cómo dice ese dicho que todos manejamos en el mundo? Acerca de cómo te ven. Como te ven, te tratan. ¿Ok? Ese es el principio que hay que el mundo maneja. Si tú vas a un banco y te ven bien arreglado, bien vestido, etcétera, normalmente ¿cómo te van a tratar? Bien. O si vas a una tienda departamental a comprar bien, ¿cómo te van a tratar? Bien. Pero si tú vas de mezclilla, a lo mejor un poco desaliñado, a lo mejor este día, pues a lo mejor no te dio tiempo, ¿verdad?, de afeitarte y todo eso, pues te dicen, bueno, tome su turno, píquele ahí a la máquina, ¿no? Y ahorita ahí lo vemos, ¿no? A ver si nos da tiempo, porque el gerente no está muy ocupado. ¿Okay? Entonces, el trato que se le da, pues es por la forma de vestir de la persona. Se supone que alguien que va muy bien vestido es alguien que tiene mucho dinero, pero no necesariamente es así. Fíjense que tengo un amigo que trabajaba en un banco, no voy a decir el nombre porque no es comercial y ni me pagan. Si me pagaran, a lo mejor haría comerciales, pero ni me pagan. Entonces, este amigo me dice que él trabajó así en diferentes sucursales, así de la Ciudad de México. Pero dice que donde más le sorprendía es porque él trabajó en un banco en la central de abastos. Y me dice que ahí llegaban las personas, dice, muy sencillitas y todo eso, y cuando ya veían todo eso, pues empezaban a sacar así de todos lados, ¿verdad? Sacaban así un dinero y luego de por acá, luego llevaban así una bolsita toda feíta, sencilla, pero sacaban. Entonces, decía que esas personas cuando le decían, oiga, pues es que usted me puede ayudar para comprar, por ejemplo, un coche o una casa y todo eso. Sí, ¿cómo no? Ah, bueno. Y pues eran personas que llevaban literalmente millones de pesos para hacer sus operaciones. O sea, no necesitaban, oye, no quiero un crédito. No necesitaban crédito, no necesitaban tarjetas, nada. Ellos puro efectivo, ¿verdad? O sea, tenían el dinero suficiente, pero obviamente su vestimenta no tenía nada que ver con la cantidad de dinero que ellos traían. De la misma manera, pues Santiago nos dice eso, que nosotros no tenemos que determinar cómo tratamos a las personas por la cantidad de dinero que suponemos que la gente tiene, porque a veces, hermanos, son puras apariencias. Hay ocasiones que las personas pueden venir bien vestidas, todo eso, y no tienen ni un peso, todo lo deben, es más, ni siquiera lo están súper endeudados, no tienen ni para pagarse un café, ¿no? Y van al Oxxo y compran ya dije una marca, bueno, esos de que están allá, anótenme a ver si me dan algo, ¿no? Van al Oxxo y hasta para un café sacan su tarjeta de crédito, porque no tienen a lo mejor la solvencia para pagarse un café. Sexto, el dinero, si nosotros lo tenemos, no tiene que causar que seamos orgullosos, ¿ok? Ni que tampoco tiene que buscar que el dinero sea la base de nuestra seguridad o la base de nuestra felicidad. Hermanos, como les dije, el dinero no te puede proporcionar nada, ¿ok? Fíjense, si yo ahorita le dijera a algunos de ustedes, a ver, saquen su cartera, ¿no? Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad ni de los falsos, saquen su cartera, ¿no? Y ustedes saquen el billete más grande que tienen. Hermanos, no se vayan por otro lado. Saquen el billete más grande que tienen, ¿sí? ¿Ok? Y depositen la canasta. Y pónganlo ahí o ténganlo en su mano. Hermanos, ¿ustedes se sentirían más felices por hacer eso? Ese dinero les podría transmitir algo, ese pedazo de papel o esa moneda les transmitiría algo a través de su mano que ustedes lo agarran y dijeran, soy más feliz que hace un segundo que lo agarré. ¿Eso les produce felicidad? No, hermanos, el dinero es amoral, el dinero no les puede producir felicidad. Son cosas que la sociedad nos ha metido en la cabeza, ¿ok? La Biblia dice, ¿verdad?, que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Pero nosotros como cristianos hemos creído un montón de cosas
que son falsas, que la sociedad nos ha metido, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues no es como la Biblia. A veces los principios bíblicos los escuchamos, nos entran por aquí, nos entran por allá, y los principios que son falsos, eso sí nos los vamos quedando y no dejamos que se nos salgan, ¿verdad? Entonces, nosotros, el dinero no tiene que ser ni un motivo de seguridad, ni tampoco un motivo de felicidad. Vayan conmigo, por favor. Vamos a leer estos versículos que son muy importantes. Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. ¿Ya llegaron ahí? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Pablo, inspirado por Dios, le dice eso a Timoteo. Le dice: a los ricos de este siglo, es decir, de este mundo, manda que ya no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, este es un grave error que las personas, que los seres humanos cometemos, que pensamos que el dinero nos va a dar mucha alegría, que el dinero nos va a dar, ¿verdad?, una tranquilidad y una seguridad. Evidentemente, la única tranquilidad, la única seguridad que nosotros podemos experimentar es la seguridad de estar confiando en Dios, de saber que Dios es nuestro proveedor, que es nuestro Padre. Y por cierto, Dios como Padre no es un Padre desobligado, ¿no? Dios a todos sus hijos, a todos los creyentes que confían en Él, Dios le da todo lo necesario, ¿verdad? A lo mejor no les va a dar para lujos, para derroches, pero nos da todo lo necesario. Absolutamente todo. ¿Okay? Principio número 7. El dinero debe de ser usado como Dios manda. Vamos ahí donde no se vayan de Timoteo. Bueno, ahora vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice: que hagan bien, ¿ok?, con los recursos que Dios te provea, sean muchos o sean pocos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Okay? Hermanos, si Dios nos permite manejar recursos, esos recursos, sean muchos o sean pocos, lo que Dios quiere es que tú los utilices para la gloria de Dios, para bendecir a otros hermanos, para que esos dineros realmente puedan hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el uso espiritual que Dios quiere, ¿ok? Y hay personas que aún como cristianos no tienen claro esto, pero yo espero que con estos principios que son de introducción, nosotros vayamos viendo y vamos a ir conociendo, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, 7 características de la ofrenda que caracterizan una vida espiritual. 7 características de la ofrenda que caracterizan tu vida espiritual. Es decir, si tú quieres saber qué tan espiritual eres, vamos a ir viendo estas 7 características. Y no me respondas a mí, ni le respondas a la persona que está al lado. Respóndete a ti mismo. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? ¿Cómo estoy manejando mis dineros? Porque, hermanos, aunque muchos de los que están aquí son jóvenes y a lo mejor no tienen un trabajo, pero sí reciben dinero. ¿A poco no? Sí reciben su domingo, su mesada, como algunos les dicen. Algunos reciben a lo mejor su beca de la escuela, ¿ok? Y reciben dinero. ¿Y qué hacen con esos dineros? Bueno, vamos a ver qué es cómo tiene que ser una ofrenda que espiritualmente diga que eres un cristiano, que manejas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? Bueno, vamos a estudiarnos, queridos hermanos, Primera de Corintios y también Segunda de Corintios. Vamos a ver varios versículos, o sea, es una selección porque el pasaje no está en una sola porción, está en varias de la Escritura, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar leyendo en Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 3,
cómo es que Pablo da unas instrucciones para llevar a cabo una ofrenda. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 8. ¿Ya están ahí? Segunda de Corintios, capítulo 8, y vamos a empezar a leer el versículo 3. ¿Ya están? Bueno, vamos a leer desde el 1 para tener contexto, y dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ok, bueno, vamos a entender un poquito el contexto. Hermanos, la iglesia de Jerusalén, esa primera iglesia donde surgieron, ¿verdad?, los primeros cristianos, donde trabajaban los apóstoles, allá empezó a padecer. ¿Ok? Y evidentemente había necesidades de poder levantar ofrendas, y no todas las iglesias en aquel tiempo pues tenían condiciones de trabajo, de economía adecuadas. Entonces, estos hermanos de Macedonia, que son varias iglesias, pasaban, ¿verdad? Ellos vivían en una situación pues de pobreza, ¿ok? Y no solamente eso, hermanos, sino la palabra que dice pobreza se refiere a una pobreza extrema. Por ejemplo, hace unos días aquí en la Ciudad de México dieron el reporte, ¿verdad? Y desafortunadamente en nuestro país el 36% de los mexicanos viven en pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ellos trabajan, lo que ellos ganan no les alcanza para comprar lo que son los alimentos para su canasta básica, ¿ok? Entonces en México pues es un gran porcentaje. Bueno, los hermanos de Macedonia, hermanos, ni siquiera, aunque trabajaban, no tenían lo suficiente para subsistir, ¿ok? Estaban en una pobreza extrema, ¿ok? Entonces, el que nosotros estemos en necesidad o que estemos en pobreza no es una condicionante de que nosotros no debamos de ofrendar, ¿ok? Porque la primera característica que tiene la ofrenda que es agradable a Dios, la ofrenda espiritual, es que nuestra ofrenda tiene que ser consecuente. Eso quiere decir que nuestra ofrenda tiene que ser el resultado de algo. ¿Y cuál es el resultado de algo? Bueno, en el versículo 5 dice lo siguiente, de segunda de Corintios 8. Dice: y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es lo primero? La primera característica de la ofrenda es que la ofrenda tiene que ser consecuente. ¿Qué quiere decir esto de consecuente? Quiere decir que la ofrenda que le va a agradar a Dios es la que tú realizas cuando tú primeramente ya te has entregado a Dios. ¿Ok? Cuando tú primeramente has puesto a Dios en primer lugar en tu vida. Cuando tú primeramente, ¿sí?, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Sí se acuerdan que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? Algunos dicen que sí, la gran mayoría dice que no. Vamos a leerlo todos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Ya están ahí? Romanos capítulos 12, versículos 1 y 2. Dice Dios en su palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tu ofrenda tiene que ser consecuente a algo. ¿A qué es consecuente? A que tú primeramente tienes que entregar tu vida a Dios, ¿ok?
Cuando aquí Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no quiere decir, hermanos, que nosotros nos tenemos que lacerar. No, quiere decir que nosotros tenemos que entregar nuestra vida primero a Dios. Y esto tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento Dios, que tú querías agradar a Dios, y tú tenías que presentar una ofrenda. ¿Y qué se agarraba? Pues evidentemente, pues un macho cabrío, un cordero, etcétera, y se sacrificaba. Pero ese cordero tenía que estar perfecto, no tenía que tener defectos, no podía estar sin un ojo o que tuviera una patita quebrada, no, ni manchado, tenía que ser blanco completo, perfectamente blanquito. Bueno, entonces la primera característica es que antes de que tú le ofrendes a Dios, tú primero tienes que ofrendar ¿qué? Tu vida, tu persona a Dios. Eso es lo primero que tiene, que tenemos que hacer. Y cuando dice aquí que esto es nuestro sacrificio vivo, o sea, tú mismo, tu persona, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, hermanos, el que nosotros nos entreguemos a Dios no significa que sea el resultado de una mera emoción. Yo aquí les puedo poner, ¿verdad? Les podemos poner aquí un auditorio, una pantallota bien grande, una película, ¿verdad? O un video que los emocione, y les podemos poner aquí, ¿verdad? Muchos músicos que estén cantando canciones para tocar sus sentidos, y después de eso les podemos decir, hermanos, ¿quién se quiere entregar a Dios? Y muchos lo van a hacer. ¿Por qué? Movidos por sus sentimientos. Pero lo que la Biblia dice aquí no es que te muevan tus sentimientos, sino que te mueva tu razonamiento. Dice aquí que tu culto sea un culto ¿qué? Racional. En otras palabras, que tú decidas entregarte a Dios de manera voluntaria. ¿Ok? Si tú no te entregas de manera voluntaria a Dios, hermano, pues tu ofrenda no va a ser una ofrenda que le agrade a Dios. Tu ofrenda no va a ser consecuente. ¿Ok? Tu ofrenda tiene que ser el resultado de que tú primeramente ya te ofreciste, ya te entregaste a Dios. ¿Ok? Si tu vida no es una vida entregada a Dios, si en tu vida tu prioridad no es Dios, hermano, tu ofrenda no es una ofrenda que le agrada a Dios. O sea, por un momento pensemos. ¿Tú crees que Dios necesita la ofrenda de cada uno de nosotros? Pues si Él es de Él, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Cuando nosotros ofrendamos, hermanos, estamos adorando a Dios. Ofrendar es una forma de adorar a Dios. Así como lo acabamos de hacer hace ratito, cantándole a Dios. ¿Okay? Tú a lo mejor tienes una gran voz. Tú a lo mejor eres bien entonado. Algunos dicen que no. ¿Eh? Bueno. Pues aunque tú no tengas una voz y tú tengas una gran voz y tú seas muy entonado, pero si en tu corazón no estás razonando lo que le estás cantando a Dios, si realmente tú eso no lo estás haciendo porque quieres darle la gloria a Dios, sino lo estás haciendo para que el de al lado diga, ay, mira, qué bonito canta, va, la hermana o el hermano, no sirvió. No fue una adoración correcta a Dios. Aunque tu voz y mi voz no sean perfectas, pero si tú lo estás haciendo para darle la gloria a Dios, y si tu vida está limpia de pecado, eso le va a agradar a Dios, eso le va a encantar más que los grandes coros que se hacen en Navidad. ¿Sí? En Navidad aquí en nuestro país hay una inmensidad de coros, ¿eh? Los artistas hacen sus famosas posadas, ahí las televisan en la tele, y ahí le están cantando y shalala, shalala. Hermanos, pero son personas que no conocen a Dios. Son personas que no tienen una comunión con Dios. Y aunque suene muy bonito, y aunque los músicos sean buenos y sean músicos profesionales, hermanos, eso no agrada a Dios porque no lo están haciendo personas que amen a Dios, personas que hayan sido redimidas por Dios. Entonces, aunque tú y yo seamos desafinados, pero si lo hacemos de corazón, lo hacemos para Dios, Dios se va a agradar de ello. ¿Ok? Entonces, yo les dije hace rato, ¿qué quiere decir que tú rindas tu vida a Dios, que tú la entregues a Dios? Quiere decir que tú vivas en sujeción, en obediencia a lo que Dios dice en su escritura. ¿Okay? En Filipenses, vayan conmigo por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dios nos dice lo siguiente.
¿Ya están ahí? Ok, haciendo un poquito de contexto, bueno, Pablo está hablando, ¿verdad? De los filipenses, una iglesia a la cual él quería mucho, de la iglesia de esa ciudad, o de la iglesia de Filipos. Evidentemente los filipenses, pues eran el gentilicio, ¿verdad? Eran las personas de esa ciudad, ¿ok? Y Pablo está hablando de eso, ¿verdad? De las ofrendas que ellos les puedan hacer. Entonces Pablo dice, ¿verdad? En el versículo 17, para tener contexto, no es que busque dádivas, okay, regalos, ¿verdad? De los filipenses, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, hermano, no importa lo que usted dé, cuando usted lo da sinceramente y de corazón para Dios, hermano, sea lo que sea, eso va a ser un olor grato, agradable para Dios. Pero si usted da 5 pesos y le duele dar 5 pesos, hermano, pues eso no es algo, esa ofrenda no le va a agradar a Dios, ¿ok? Porque usted lo está haciendo por necesidad, no lo está haciendo como para agradar a Dios, ¿ok? La segunda característica de una ofrenda espiritual, una ofrenda que le agrada a Dios, es que nuestra ofrenda tiene que ser con una característica, tiene que ser de manera independiente. Bueno, ¿qué quiere decir que nuestra ofrenda tiene que ser independiente? Hermanos, pues hoy en día la situación económica, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues es difícil, sobre todo después de la pandemia. Millones de personas están siendo desplazadas. Hay un movimiento ahorita gigantesco. Hay millones de personas que están saliendo de sus países de origen porque no hay economía, o sea, no hay trabajo, no hay condiciones de seguridad, se están moviendo. Nuestro país es uno de ellos. Ahorita en México pues está el tránsito, ¿verdad? De personas de Centro, Sudamérica y el Caribe, pues que algunos se quedarán aquí, otros quieren ir a Estados Unidos, ¿verdad? Porque su vida corre peligro, porque en sus lugares, en sus países no hay trabajo. En Europa es lo mismo, mucha gente de África y de Asia están emigrando para allá, hay un movimiento muy grande, ¿okay? De personas. ¿Por qué? Por la situación económica. Entonces, cuando nosotros pensamos que solamente necesito ofrendarle a Dios cuando me vaya bien, salud, ¿ok? Pues es pensar de una manera incorrecta, ¿ok? Fíjense que en el versículo 2, que ya leímos de 2 Corintios 8, dice que en que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza, ¿verdad?, de las iglesias de Macedonia abundaron en riquezas de generosidad. Esta región, ¿verdad?, de Macedonia no era una región como Corinto, ¿verdad?, como la ciudad de Corinto, que era rica, o como Atenas, ¿verdad?, donde había mucha, que era el centro del gobierno de Grecia, o como Roma, donde llegaban todos los dineros, ¿verdad?, todos los dineros del imperio. No. Las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres, y pobres en extremo. Pero a pesar de su situación de pobreza, dice aquí Pablo, ¿verdad?, que ellos daban con abundancia de su gozo. Y a pesar de eso, ellos eran ricos, eran generosos. ¿Okay? Y nosotros tenemos que aprender mucho, ¿verdad?, de estos cristianos de Macedonia. Porque nosotros como cristianos, ¿verdad?, que vivimos acá en el occidente y que ya nos separan 1900 y tantos años de diferencia, nosotros pensamos, bueno, pues es que si yo gano, ¿verdad?, a lo mejor una persona puede decir, si yo gano 15,000 pesos al mes, y si de esos 15,000 pesos al mes, bueno, yo le doy, ¿verdad?, como algunos piensan, el 10% a Dios, es decir, 1,500 pesos. Si con 15,000 pesos no me alcanza, pues menos me van a alcanzar con 13,500, ¿verdad? Entonces mejor no le doy a Dios, ¿okay? Y pensamos de esa manera, lo cual evidentemente pues es un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ofrendar a Dios independientemente de cuál sea nuestra situación económica, ¿okay? Todos de una u otra manera, pues Dios nos bendice y recibimos, ¿verdad? Entonces, imagínense si personas y cristianos que estaban en medio de una pobreza extrema, como eran los cristianos de Macedonia, ellos ofrendaban
¿Cómo nosotros, cristianos ahorita, que bendito Dios, pues todos vivimos en esta ciudad, ¿ok? Que bendito Dios, pues tenemos diferentes maneras, ¿verdad? De obtener recursos a través de nuestros trabajos. ¿Cómo es posible que podamos decir o pensar que no ofrendo porque mi situación económica no me lo permite? ¿Ok? Quizás no siempre podamos ofrendar la misma cantidad, pero sí necesitamos ofrendar siempre, porque ese es el principio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ofrendar en todo el tiempo. Ahora, también es importante saber lo siguiente. Alguien puede decir, bueno, es que estoy en necesidad y es una necesidad permanente. A pesar de que yo tengo ingresos, pero siempre estoy en una necesidad. Bueno, si tú te encuentras en este caso de que a pesar de que tú tienes una fuente de ingresos, siempre estás en necesidad, quiero que consideres tú 5 cosas que vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a ver 4 cosas y la última tiene varios puntos a desglosar. Probablemente, si tú tienes tienes necesidad, lo que Dios te está proveyendo es porque tú no necesitas más, ¿ok? A lo mejor tú tienes lo suficiente. Yo no sé cuánto ganes tú, ni quiero saberlo, ¿eh? No sé si ganes 1,000 pesos, 5,000, 10,000, 50,000. No, eso no me interesa saberlo. Pero a lo mejor con ese ingreso que tú tienes, Dios no te da más ingreso, porque ese es el ingreso necesario para suplir tus necesidades y la de tu familia. Y a los ojos de Dios tú no necesitas más. Lo que pasa es que nosotros aquí, por nuestra mentalidad materialista que tenemos en el occidente y el individualismo tan grande que hay, pues nosotros siempre queremos tener más, ¿ok? El segundo principio es que a lo mejor Dios te está probando en tu fe, ¿ok? Dios está probando tu fe. Y una de las cosas en las cuales Dios prueba nuestra fe, pues es con los recursos económicos, ¿ok? Ya hemos estudiado todo el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, ¿ok? Y hoy en día, pues la gente se sigue angustiando. Hoy en día la gente se angustia por su dinero. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vamos a vestir? Que estas cosas, estas preguntas hablan de las necesidades básicas, ¿ok? Y Dios, utilizando, ya lo estudiamos en ese pasaje, utilizando ejemplos, ¿verdad? Nos enseña de que si Dios le puede dar de comer a las avecitas del cielo, ¿verdad? Que ni siquiera trabajan, ¿verdad? No trabajan en el gobierno, ni tienen negocios, ellas comen todos los días, ¿no? Y también pone de la ropa, pone ahí los lirios del campo. Si los lirios del campo, ellos no hacen nada, pero qué tan hermosos son sus colores, sus hojas, todo. Y dice ahí, ¿verdad? Que ni aún el propio Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como uno de ellos. Entonces, si Dios hace esas cosas con las flores, con los pajaritos, ¿no va a cuidar más de cada uno de sus hijos? Y el Señor Jesús es fuerte, ¿verdad? Cuando dice, hombres de poca fe, ¿verdad? O sea, claro que sí, Dios lo va a hacer. Entonces, a veces nosotros, aquí en la tierra, nos angustiamos porque Dios quiere probar tu fe. Dios quiere saber dónde está tu fe. ¿Tu fe está en mí, que te puedo proveer? ¿O tu fe está en tu tarjeta de crédito? ¿O en tus cuates? ¿O en tu compadre? El compadre Jacinto, por ejemplo, tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, pues es una tentación. Cuando uno no tiene dinero, pues puede ir y pedirle al hermano Jacinto, ¿ah? Entonces, es una tentación conocer personas así. La tercera cosa que tienes que pensar es cómo has usado el dinero que Dios te provee. A lo mejor has usado tu dinero de una manera incorrecta. ¿Okay? ¿Qué quiero decir de utilizar el dinero de una manera incorrecta? Porque el dinero lo podemos utilizar de manera incorrecta. No todo el dinero que nosotros gastamos lo utilizamos como a Dios quiere. Una manera en la cual nosotros utilizamos el dinero de una manera incorrecta es la siguiente. ¿Okay? Imagínate que tú ya tienes en tu despensa lo necesario, ¿no? Para hoy, para mañana, no sé, como tú compres tu despensa en la casa. ¿Okay? Y dices, bueno, y vas al súper, ¿no? Dices, mira, oferta. ¿Okay? Llévese estas 5 cajas de cereal y empiécelas a pagar en enero del año que entra. Caray, pero si ya tengo en la casa, bueno, no importa, las voy a pagar hasta enero, me las llevo, ¿no? Y ahí las guardo. Tú aunque las empieces a pagar en enero,
o en febrero, las vas a pagar. Y tú estás usando un dinero que no necesitas usarlo para comprar eso. Otra forma en la cual tú puedes hacer uso del dinero es cuando a lo mejor tú tienes lo necesario, ¿verdad? Tienes tu ingreso, lo necesario para vivir. Y ese dinero pues está destinado a algo. Para la comida, para darle, no sé, a tu hijo para que se vaya a la escuela, para que regrese, etcétera. Ya está, ya, como dice en el gobierno, tu dinero ya está etiquetado. Pero llega tu compadre, ¿verdad? ¿Sí? Que tu compadre es un flojonazo, ¿sí? Que no le gusta trabajar, ¿no? Que anda siempre orando a Dios por un trabajo, pero rogándole, ¿verdad? También no encontrarlo. ¿Sí? Y llega tu compadre y te dice, oye, compadre, pues tú ya sabes, ¿verdad? Que pues está bien dura la situación. Y les dice lo mismo que yo les dije hace rato, ¿eh? Los migrantes vienen de otros países. No me podrías prestar, aunque sea unos 5,000 pesitos. Y ahora que tenga trabajo te los pago. Y bueno, como tú eres un cristiano, buena gente, de buen corazón, le dices, pues sí, compadre, mira, es más, no te voy a prestar 5, te voy a dar los 10,000 pesos que tengo, ¿eh? Para todos mis gastos, te los voy a dar. Ahí me los pagas cuando puedes, ¿no? ¿Sí? Hermano, esto parece muy exagerado, pero a veces así somos. A veces el dinero que Dios nos ha provisto para suplir nuestras necesidades, lo utilizamos mal. ¿Ok? Porque qué bien tú le estás haciendo a tu compadre, que es flojo, que no trabaja, etcétera. Le estás fomentando que siga de esa manera. La palabra de Dios es muy clara. El que no trabaje, que tampoco. Ese es un principio bíblico. ¿Sí? O sea, si alguien no quiere trabajar, pues tampoco debiese comer. ¿Okay? Entonces, hermanos, a veces nosotros gastamos el dinero de una manera incorrecta, ¿no? Hay personas que en su casa a lo mejor ya tienen pantallas en todos lados. Vas al baño, pantalla. Vas a la cocina, pantalla. Vas a la sala y te apantallas, ¿no? Porque tienen unas bien grandototas, ¿no? Todas las áreas de la casa tienen pantalla. Y lo mismo, ¿verdad? Van, dice, por cierto, hermanos, ya va a venir, ¿verdad? Ahora el Buen Fin, ¿no? Ya son unas cuantas semanas el Buen Fin. Y dicen, bueno, ve qué pantallón, la más nueva, 4K. Bueno, creo que 4K era hace como unos 2 o 3 años. Hoy creo que ya es 8K, ¿no? La compro, ¿no? Y te la llevas. Oye, pero ya tienes pantallas en todos. No importa. A mí me gusta, ¿verdad? Las pantallotas. Entonces, a veces nosotros, hermanos, estoy exagerando, por supuesto, compramos en cosas que no son necesarias. Y esa es una manera en la cual nosotros estamos utilizando mal el dinero. Ahora, aquí va la parte más dura, hermanos. A veces nosotros estamos escasos de dinero porque hemos violado principios bíblicos. ¿Okay? Primero, somos egoístas. ¿Okay? Somos egoístas. Dios nos provee y nosotros, ese dinero, decimos, es mío y de nadie más. ¿Eh? Proverbios 12:24 nos dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Okay? Hermanos, a veces somos así, somos egoístas. ¿Sí? Somos egoístas. Nuestra vieja naturaleza nos aflora. ¿Okay? Vemos la necesidad que puede haber de una persona y cerramos nuestro corazón, como dice la palabra. Somos egoístas. Cuando nosotros retenemos más, ¿verdad? Eso Dios, cuando Dios ve que tú como cristiano cierras tu corazón con la gente que tiene necesidad, Dios te puede estar disciplinando. Y te dice, por ahora no. ¿Okay? Segundo principio que solemos violar, la prisa. ¿Okay? A lo mejor tú ahí en tu casa, abres tu alacena, nada más abres así las gavetas, espero que no seas tú de esos, abres la gaveta y te tienes que cuidar, ¿verdad? Para que no se te caigan así las ollas, los sartenes, porque hay un montón de sartenes, ¿verdad? Cuando tú compras de manera impulsiva, ¿okay? Cosas que tú no necesitas. Dices, es que a mí me gustan las cazuelas. Tengo cazuelas grandes, chicas, hondas, extendidas, planas, ¿no? Así unas que tienen como surquitos, no sé para qué sean, pero bueno, así con surquitos, etcétera.
La Biblia, ¿qué nos dice? Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay ocasiones en que las personas dicen, bueno, a lo mejor no compro sartenes, ¿no? Eso es de mujeres, ¿no? Pueden pensar algunos. Pero, ¿qué tal lo que a ti te gusta, no? Hay gente que tiene todas las películas habidas y por haber, ¿no? ¿Sí? Y ve y las compra. Oye, pero si ya las puedes ver en Netflix o ya las puedes ver en tu plataforma, ¿no? Y son gratis. Sí, pero a mí me gusta tenerla, ¿verdad? Y compran su película y ahí está. ¿Cuándo las van a ver? Nunca. Hay gente que ha comprado tantas cosas que nunca ha usado. ¿Okay? Hay gente que compra zapatos, hay gente que compra ropa, hay gente que compra diferentes enseres y nunca los ha usado. Y los hace por el impulso del momento. Entonces, el comprar apresuradamente cosas, y hay gente que compra eso, hay gente que compra otras cosas, coches, departamentos, casas, por impulso, ¿ok? Ahora tienen esa economía, pero al final de cuentas es eso, ¿ok? Están haciendo algo de manera incorrecta, ¿ok? Otro principio que violamos de Dios, y a lo mejor por eso estamos pasando por escasez, es cuando nosotros somos obstinados. ¿Okay? Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, con este dinero que tú me has provisto, yo lo voy a hacer, ¿verdad? A mi manera. ¿Okay? Como decía esa vieja y famosa canción antigua, ¿verdad? A mi manera. ¿Ok? Nadie me puede decir lo que voy a hacer con mi dinero, porque es mi dinero. Lo gané con mi trabajo. ¿Ok? Yo le invertí mi tiempo. Y a todos le ponemos mi, ¿verdad? Proverbios 13:18 nos dice, pobreza y vergüenza tendrá el que no menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hermanos, cuando nosotros somos obstinados, a veces no escuchamos, ¿verdad? Las recomendaciones de otras personas. Hay gente que te dice, o a veces es tu esposa, ¿no? Mira, Jacinto, no compres, ¿verdad? No compres ese celular, mira, ese celular sale mal, ve aquí los comentarios, se meten al Google, ahí te dicen todos los comentarios, ese celular no sale mal, no, pero mira, es que está bien bonito y me gusta, y es el de moda, sí, pero además ya tiene 5, ¿para qué quieres otro? No, yo lo quiero, ¿eh? Y ahí lo compras. Eso no habla de otra cosa más que de una obstinación. Es decir, Dios te está diciendo, Dios utiliza a las personas, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, ¿eh? Para que tú no incurras en ciertas cosas, pero de todas maneras lo haces. ¿Sí? Y a veces somos obstinados. Oye, es que quiero ir a tal fiesta, quiero ir a tal lugar. Oye, pero no tenemos el dinero para comprar los boletos, no tenemos para el vestido. No importa, pero yo quiero, yo quiero. ¿Eh? Y bueno, eso muestra pues que no hay una conformidad en tu corazón hacia la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a acarrear eso? Pobreza y vergüenza. ¿Okay? Siguiente principio que violamos cuando andamos escasos de dinero es que somos flojos. ¿Okay? No importa que tengas dinero, puedes ser una persona floja, ¿okay? Perezosa. En Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Y hay personas que en verdad aman el sueño. Hay personas que prefieren, ¿verdad?, dormir a trabajar. Hay personas que incluso hasta en su trabajo le buscan la manera de, a lo mejor no de dormir, pero sí de descansar. ¿Ok? ¿Cuánta gente no pasa hoy en los famosos memes que ponen, ¿verdad? De que a lo mejor tienen un trabajo y pues ahí está, ¿verdad? Dormiditos. Hace unos días mi hijo, el mayor, me contó que en su trabajo, él trabaja en una oficina, en un call center, y ahí en su trabajo encontraron a unos compañeros bien dormiditos, ¿no? En el tiempo que se supone que tienen que estar ahí despiertos, atentos para las llamadas, ¿no? Si no mal recuerdo, pues creo que a una persona de esas la despidieron. No, es algo que no pueden hacer, porque ellos tienen que estar despiertos siempre para estar contestando el teléfono, ¿no? Entonces, a veces como cristianos, ¿sí? Pues podemos ser perezosos, ¿ok? No hacemos lo necesario
Y evidentemente, si no hacemos lo necesario para nuestro trabajo, podemos llegar a pobreza. Y el último principio que violamos de parte de Dios cuando estamos en necesidades, o mejor dicho, porque violamos ese principio de Dios, nos puede llevar a necesidad, es cuando se gasta de manera inapropiada en cosas de placer. ¿Sí? Proverbios 23:21 dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente aquí habla de dos elementos, ¿verdad? De la bebida y de la comida. Es decir, una persona que gasta demasiado en comidas y en bebidas puede venir a la pobreza. Pero estos dos son nada más unos meros ejemplos de otras cosas. Por ejemplo, hay cosas que nos pueden gustar mucho, que para nosotros son placer, ¿sí? Como a lo mejor salir a X lugares. Hay gente que a lo mejor dice, no, es que yo prefiero, ¿verdad? No hacer, ahorrar, pero sí me gusta viajar. Y gasta y gasta y gasta en viajes. ¿Por qué? Porque eso le produce placer. O hay gente que gasta en coleccionar cosas y eso le produce placer. O hay gente evidentemente, ¿verdad?, que le gusta probar mucho tipo de comidas, de bebidas, etcétera. Pero cuando tú lo haces en un exceso, cuando eso te domina de tal manera que te está dañando tu economía, pues entonces tú estás, en este caso, violando un principio de Dios. ¿Okay? Hay personas que dicen, bueno, pues es que se vive solamente una vez. Entonces, como se vive solamente una vez, pues tengo que vivir bien, ¿eh? Tengo que conocer todos los lugares, tengo que conocer todas las comidas, tengo que ir a todos los lugares de moda, tengo que traer pues la mejor ropa, ¿verdad? La mejor ropa de marca, aunque a lo mejor nada más se la ponen una vez y ya no les queda, o a lo mejor no les gusta, etcétera. Entonces hay personas así que su gusto principal es su autoplacer, ¿ok? Y evidentemente, pues estás violando un principio bíblico, porque la Escritura, ¿qué nos dice? Que nos dice que antes de ver por nosotros, ¿por quién tenemos que ver? Por el bien de los demás, por el bien de mis semejantes, por tu prójimo. Obviamente, pues los que somos casados, tu prójimo más cerca, pues es tu esposa, tus hijos en ese orden, por los hermanos de la iglesia, ¿ok? Fíjense que hay una frase que dice, la verdad no me acuerdo quién la escribió, pero es cierta. Dice, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable. Y a veces no pensamos así. A veces decimos, no, bueno, pues todo para mí, ¿verdad? Así que yo primero esto. Oye, pero ¿ya pensaste en tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor le invitaste a que tomara un café en algún lugar contigo? Oye, no, pero pues es que a ella no le gusta el fútbol, por eso yo no la llevo, yo por eso voy cada 8 días, yo le digo que vaya, oye, pero es que no le gusta. No, pues ella ya es ni modo, ¿ah? Oye, ¿y ya pensaste en tus hijos? Oye, ¿ya pensaste en tus hermanos en la fe, etcétera? Y a veces no, a veces nosotros nos damos los placeres, ¿ah? Porque decimos, me lo merezco, ¿no? Yo me lo merezco. Me merezco ir a este lugar, me merezco comer esto, me merezco vestir de esta manera, me merezco esto, todo no lo merecemos. Y ahí no simplemente está aflorando nuestro orgullo. ¿Ok? Entonces, cuando estés tú pasando por problemas, ¿verdad? Por estrecho económico, medita en esto. A lo mejor tú estás cayendo en algunas de estas violaciones a los principios que Dios tiene en su palabra. Un sexto y último principio que violamos, pues es cuando nosotros queremos hacer las cosas de una manera astuta, ¿verdad? Es decir, encontrar alguna fórmula, ¿verdad? Algún trato debajo del agua, como se dice vulgarmente, para hacer un negocio, para ganar un dinero fácil, ¿verdad? Y a veces ese negocio sale mal y se pierde todo, ¿no? ¿Ok? Y se pierde todo lo que tú pudiste haber invertido. Proverbios 28:19 nos dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que persigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Okay? Ociosos, hermanos, también se puede decir de aquellas personas que tienen metas vanas. ¿Okay? Que tienen metas vanas. ¿Okay? En cambio, una persona que dice aquí que labra su tierra, es decir, una persona que trabaja en lo suyo, en tu trabajo, en tu oficio, en tu profesión, a lo que tú te dediques. Aquella persona que trabaja, evidentemente el resultado de su trabajo, pues siempre va a ser la bendición de Dios, porque eso es lo que Dios quiere,
que trabajemos. Jesús dijo, ¿verdad? Mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, todo el tiempo Dios está trabajando. Dios no es un Dios que esté descansando en los cielos. Dios siempre está trabajando. Jesucristo está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. Entonces, ¿por qué algunos cristianos no quieren trabajar? ¿Por qué algunos cristianos le buscamos la manera de perder el tiempo, de llevarnos la más tranquila, de hacer las cosas más fáciles, cuando tenemos que trabajar? Sea cual sea la razón por las cuales tú puedes violar algunos de estos principios, la solución es la misma. Tienes que manejar tu dinero como Dios lo establece. ¿Okay? Ahora, con esto termino. Y yo creo que nos vamos a llevar una semana más para continuar con las demás características. Apenas vamos en la segunda y son 7. ¿Okay? ¿Cómo puedo usar el dinero de una manera que agrade a Dios? ¿Okay? En primer lugar, tienes que tener la actitud correcta. ¿Okay? La actitud correcta hacia el dinero. El primer principio es que tú no tienes que amar el dinero. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual algunos amándolo se extraviaron. Hay gente que se extravía de la fe. ¿Sí? Se extravía de la fe, ¿por qué? Porque quiere dinero. ¿Sí? Porque quiere más riqueza. Como yo les dije, tener riqueza no es pecado. El que uno quiera prosperar no es pecado. Es pecado cuando yo amo el dinero. Cuando amo tanto al dinero que lo veo, ¿verdad? Y lo abrazo, le doy un beso, ay, no quiero que no lo gasto, ¿ah? Ahí lo tengo atesorando. ¿Sí? Cuando no ofrendo, no, pues se me vaya a desgastar, se me va a acabar. No. ¿Sí? Segundo, no tienes que confiar en el dinero, ya lo leímos, 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan sus esperanzas en las riquezas. No busques ser rico. 1 Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, no es que nosotros seamos mediocres, no es que nosotros tenemos que conformarnos, no. Pero, ¿saben una cosa que es lo más importante? Si Dios quiere que uno de los cristianos, de los hermanos de la fe, tengan mucho dinero, y es una persona que vive con los principios que estamos estudiando, ¿qué creen que va a hacer Dios? Dios lo va a prosperar, porque el que da la riqueza es Dios, y el que te la quita toda para que te vuelvas a Él es Dios. ¿Ok? Entonces a veces los hombres dedican todo su tiempo, toda su vida, todos sus esfuerzos a la riqueza nada más. ¿Sí? Hermanos, yo no estoy en contra de que la gente estudie, al contrario, que gracias a Dios, bendito Dios, pero hay gente que estudia su carrera, luego una maestría, luego un doctorado, luego 2, 3, 4, 5 doctorados. Hermanos, no tienen tiempo para otra cosa. Y luego que ya tienen todos esos doctorados, trabajan y están 20 horas o más ahí en sus trabajos. No tienen vida privada, se enferman, ¿sí? Renuncian a todo con tal de tener más dinero. Hermanos, eso es buscar de una manera incorrecta la riqueza. ¿Cuándo? Dios es el que te va a dar la riqueza. Nada más lo que Dios quiere es que cumplas con los principios que hemos estudiado y que Él dice en su palabra. Termino con esto. Segunda de Timoteo 5:17. Perdón, 6:17. Perdón, les dije segunda, no, primera, perdón. Primera de Timoteo 6:17. ¿Okay? Vamos a centrarnos en la parte final. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermano, usted puede tener muchas riquezas, pero son inciertas. ¿Sí? Las cosas tienen un valor y mañana pueden dejar de tener el valor que usted cree. ¿Okay? O si usted está en una avenida principal, mañana al gobierno se le ocurre expropiar todo eso y le van a dar 3 pesos por su casa que vale 10 o 20 millones. Porque es de utilidad pública. Eso puede hacer el gobierno.
Lo que usted considera que es muy valioso, mañana puede valer centavos o puede valer nada. Ahora, centrémonos en la parte final, que es lo que quiero que ustedes piensen. Las riquezas son inciertas. Dice, ¿en qué nos tenemos que centrar? Tenemos que centrarnos en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, el dinero es algo que Dios nos da para que lo administremos bien. Y de ese administrarlo bien incluye, evidentemente, pues el disfrute. Dios no es un Dios injusto, ¿eh? Dios no quiere que diga, bueno, te confío tales dineros, ¿no? Y que tú no lo disfrutes, por supuesto. En el uso siempre va a haber un gozo, un deleite, pero eso no tiene que ser, ¿verdad? Tu apasionamiento, eso no tiene que ser el centro de tu vida, ¿ok? Eso tienes que darle el uso que Dios quiere, porque un día de la vida vamos a entregarles a Dios cuentas. ¿Qué hicimos? ¿Cómo administramos todos los bienes que Él te confió? Ese coche, esa casa, ese recurso, te vamos a dar cuentas a Dios por todo. Por toda tu vida le vas a dar cuenta a Dios. Y Dios lo que quiere es encontrar buenos mayordomos. Dios lo que quiere es que nosotros seamos hallados buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. ¿Ok? Hermanos, bueno, en las siguientes semanas vamos a continuar con nuestro estudio. Por hoy vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos, Señor, en esta hora por todo lo que tú has dejado escrito en tu palabra para nuestra enseñanza. Tú nos enseñas, Dios, que pues el manejo del dinero pues tenemos que hacerlo de una manera espiritual. Tenemos que hacerlo de una manera como a ti te agrada, Padre. Dios, si ahorita nos damos cuenta que hemos estado violando algunos de los principios que tú has establecido en tu palabra, queremos pedir que tú nos perdones, que nos limpies, Señor, de ese pecado y que, Señor, con lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy, que querramos corregir nuestra vida, querramos poner por obra pues tus principios, Señor, para que tú nos bendigas y, Señor, no solamente para poder ofrendarte como a ti te agrada, sino también, Dios, para poder compartir con los hermanos que tienen necesidad. Y, Señor, de verdad que tenemos necesidades, no solamente aquí en la iglesia, sino aún con nuestros hermanos, Señor, con los cuales nos hemos comprometido a apoyarles, Señor, a los misioneros a los cuales también nosotros apoyamos, les sustentamos, pues ellos también tienen necesidades, Dios. Y pues la gente que aún nos rodea, la persona de escasos recursos, Señor, que vive cerca de nuestra casa o que está en algún lugar, pues también tiene necesidades. Y Dios, tú también quieres que nosotros seamos buenos y misericordiosos con esas personas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo lo que tú has dejado en tu palabra, porque lo has dejado para nuestra enseñanza. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.